Acciones del ser humano sobre las poblaciones y comunidades bióticas. Parte 2. Para desarrollar esta guía lo que deben de hacer es realizar una lectura despacio para poder contestar las actividades que al final se le presentan. Yo les voy a hacer una lectura de este contenido y luego les daré algunas sugerencias que les van a ayudar para el desarrollo de sus actividades. ¿Sabías que una persona necesita diariamente del oxígeno que producen al menos 22 árboles? Los seres humanos, al igual que otros organismos, dependemos de los ecosistemas para subsistir. Los bosques, los ríos, lagunas, manglares y las costas marinas nos brindan múltiples bienes y servicios ecosistémicos. Sin embargo, las actividades productivas del ser humano han implicado la sobreutilización de los recursos, causando alteración y deterioro de los hábitats de muchas especies. ¿Sabías que los bosques albergan la mayor parte de la biodiversidad terrestre de nuestro planeta Tierra? Asimismo, proporcionan hábitats para el 80% de las especies de anfibios y el 75% de las especies de aves y el 68% de las especies de mamíferos. Por otro lado, los manglares son sitios de reproducción y cría para muchas especies de crustáceos y peces. El ser humano ha dependido de los bosques y de su biodiversidad desde hace mucho tiempo. Según los registros fósiles, el ser humano ha hecho uso de las plantas desde el periodo Paleolítico Medio, hace 60.000 años aproximadamente. Los bosques nos han brindado bienes y servicios ecosistémicos tales como madera, leña, frutos, semillas, medicinas, protección del suelo, protección del agua, aire limpio y belleza escénica. Pero la demanda por más recursos ha implicado el uso de más espacios naturales. El aumento de la población ha implicado el empleo de más espacios y más recursos para cubrir todas sus necesidades. Entre las acciones del ser humano que están impactando a los ecosistemas se encuentran la deforestación y la contaminación. ¿Qué es la deforestación? La deforestación involucra la tala y la quema de los bosques naturales para cambiar el uso del suelo, principalmente para fines productivos como la agricultura y la ganadería. ¿Sabías que El Salvador es el segundo país que tiene más deforestación de América Latina después de Haití? De todo el territorio, solo el 29% corresponde a bosques. En nuestro país, la agricultura y la ganadería son los principales motores de deforestación. La fragmentación de los bosques ha provocado la pérdida de hábitat y como resultado la disminución drástica de las poblaciones de muchas especies y también la extinción de otras especies, como el jaguar. La reducción de los bosques también ocasiona la degradación y la pérdida de nutrientes del suelo, lo que reduce la capacidad de la cobertura vegetal para absorber el dióxido de carbono. Altera el ciclo del agua y reduce los recursos para las poblaciones locales. Veamos qué es la contaminación. La contaminación es producto de varias actividades nocivas que realiza el ser humano diariamente, las cuales generan el deterioro de diversos ecosistemas terrestres y acuáticos, afectando a muchas especies de fauna y flora. Estas acciones tienen repercusiones dentro de la dinámica del planeta. Por ejemplo, los cambios en el régimen de precipitación o cambios en la temperatura global, que a su vez pueden tener consecuencias graves en la salud o en el bienestar del ser humano. Contaminación del aire. La contaminación del aire puede ser causada por la emisión de diferentes gases, por ejemplo, el dióxido de carbono, que es expulsado principalmente por grandes industrias y transportes aéreos, marítimos y terrestres. Inclusive, la industria ganadera contribuye grandemente en la emisión de gas como el gas metano, como producto de desecho de la digestión animal. Otra causa de contaminación del aire son los incendios forestales,
que emiten toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera debido a la combustión de materia vegetal, como por ejemplo troncos, ramas, etc. A este tipo de gases contaminantes se les denomina gases de efecto invernadero, los cuales son importantes para que el planeta Tierra mantenga la temperatura favorable para el desarrollo de la vida. Sin embargo, cuando existe un incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, sucede un aumento de la temperatura global que puede generar aumento del nivel del mar, modificaciones en los regímenes de precipitación y en la intensidad de los eventos climáticos extremos. Pueden darse huracanes, las tormentas tropicales, los tornados, etc. Veamos el cambio climático. Los cambios climáticos extremos o muy rápidos pueden afectar las diferentes especies de plantas y de animales, debido a que cada organismo vive en condiciones ambientales particulares que ayudan a sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, ciertas especies de ranas dependen de la alta humedad en su hábitat para poder reproducirse. Los cambios de temperatura extrema ocasionan problemas dentro de los cultivos o ecosistemas. Por ejemplo, el surgimiento de plagas como langostas, el gorgojo descortezador de pino, la roya en el café, entre otros. Contaminación del agua y del suelo. La contaminación de los ecosistemas terrestres y acuáticos puede ser ocasionada por el empleo de agroquímicos en los suelos agrícolas, descarga de residuos industriales, comerciales y asentamientos urbanos. Estos contaminantes ingresan al suelo, afectando la fertilidad del suelo y dañando a los microorganismos que habitan en él. Asimismo, los agroquímicos pueden afectar los mantos acuíferos, de donde se extrae el agua para consumo humano y puede transportarse hacia los ríos, lagos y océanos. En el caso de los ecosistemas acuáticos, los distintos agroquímicos pueden ocasionar el incremento de algas nocivas que pueden afectar drásticamente la salud de todo el ecosistema. El proceso ambiental de degradación de un cuerpo de agua se le conoce como la eutroficación. Este afecta el proceso de la fotosíntesis en lagos y lagunas. Como consecuencia, produce baja producción de oxígeno para sostener la vida acuática, ejemplo, la vida de los peces, los crustáceos, etc. La contaminación por residuos sólidos afecta a la vida marina. El plástico es uno de los productos más usados entre las poblaciones humanas, pero no se descarta adecuadamente. Por lo tanto, estos residuos se transportan desde los ríos hasta el mar y causan la muerte de muchas especies acuáticas. Los principales motores de deforestación en El Salvador son recolección de frutos, transporte de cultivos y la respuesta sería agricultura y ganadería. Los bosques del mundo albergan aproximadamente, según la lectura que hicimos, el 68% de especies de mamíferos. Número 3, gas de efecto invernadero, producto de las industrias ganaderas, es el gas metano. La industria y el transporte producen el incremento de el dióxido de carbono. El proceso ambiental de degradación de un cuerpo de agua se conoce como eutroficación. Vamos con la actividad 1. Lee y analiza la siguiente información. Esta información que está aquí, más la lectura que se realizó, les va a permitir contestar estas preguntas. Pregunta número 1. ¿Crees que la pérdida de cobertura forestal que se da cada año en El Salvador es alta comparada con su extensión territorial? Claro que es alta, ¿verdad? Porque somos un país muy pequeño y se está talando a esa gran escala, entonces es muy alta. Número 2. ¿Cuál es la principal causa de deforestación a nivel mundial? Pues la principal causa es el uso de estas tierras para la actividad agroindustrial. Dentro de eso podemos hablar de la agricultura, la ganadería, etc.
Número 3. ¿Cuáles son las principales causas de deforestación en El Salvador? Según la lectura que hicimos, las principales son la agricultura y la ganadería. Número 4. ¿Cómo afecta la deforestación a la biodiversidad? Bueno, se da la pérdida de hábitats, la pérdida de nutrientes del suelo, alteraciones en el ciclo del agua, etc. Número 5. Son hábitats de muchas especies. Brindan madera, leña, frutos, semillas, medicina, protección del suelo, retención de agua, brindan un aire limpio y además brindan belleza escénica. Actividad 2. En la actividad 2 van a realizar un experimento. Ahí les da en la guía los pasos a seguir. Yo les presento una imagen de cómo lo van a hacer y luego van a contestar las preguntas. Dice la pregunta 1. ¿Cuál es el gas que produce la vela? El gas que produce la vela es el dióxido de carbono o CO2. Número 2. ¿Qué crees que representa el interior del vaso? Pues nuestro hábitat. Número 3. ¿Qué ocurrió con el agua dentro del vaso? Subió. ¿Qué podría representar en nuestro planeta? Que el nivel de los mares sube cada vez que hay aumento de temperatura. Siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las repercusiones del cambio climático para la biodiversidad del planeta y para el ser humano? Sería entonces surgimiento de plagas, aumento del nivel del mar, cambios bruscos de temperaturas, sequías, inundaciones, huracanes, tormentas tropicales, entre otras. Y vamos a la actividad 3, que también van a realizar otro experimento. En su guía les da los materiales y las indicaciones para realizar el procedimiento. Veamos las preguntas que deben de contestar después de realizarlo. ¿Qué ocurrió después de varios días con el recipiente que contenía la galleta y el detergente? Esta la van a poder contestar cuando hagan el experimento y estén observando durante 5 días. Número 2. ¿Qué crees que representan los recipientes con agua? Pues representan los cuerpos de agua, es decir, los ríos, los lagos de nuestro planeta. Número 3. ¿Qué tipo de desechos llegan a nuestros cuerpos de agua diariamente? Bueno, llegan aguas negras o aguas hervidas, desechos de industrias, desechos sólidos como basura, animales muertos, etc. Eso es lo que llega a los ríos, a los lagos, a las lagunas y a los mares. Número 4. ¿Cuáles son las consecuencias de la eutroficación en los cuerpos de agua? Afectan el proceso de la fotosíntesis, baja la producción de oxígeno, baja la calidad de las aguas. Que tengan un bonito día.